Biquineros del mundo, sean ustedes muy bienvenidos. Un segundo vídeo de rodamientos. La idea es un poco ampliar en el anterior rodamientos que había. Biquineros del mundo, sean ustedes muy bienvenidos. Un segundo vídeo de rodamientos traemos hoy, aún más interesante, si cabe, que el anterior. Sí, tenéis ahí el anterior, que hablábamos un poco sobre los tipos de rodamientos que hay, y en este nos vamos a meter con el mantenimiento, a ver cómo hay que limpiar esa movida, porque la bici hay que tenerla bien cuidada. Es cierto. Lo más interesante del vídeo anterior, aparte de hablar de rodamientos de basculantes para mountain bike, rodamientos de pedalier, rodamientos de dirección, era pues la pregunta de los cerámicos. ¿Merecen la pena o no merecen la pena? Luego también estaba la chicha ahí con el truco de los pros, ahí para aligerar. Eso no lo podemos hacer los mortales, ¿eh? Yo creo que ahora lo suyo es que entre Iván y nos empiece a ilustrar un poco. ¿Cómo están los máquinas? El principal problema que puede haber de hacerle un mal mantenimiento o cero mantenimiento a un rodamiento es que en un cuadro, pues en el que sea la pieza del basculante de carbono o en el pedalier, eso gripe, ¿Sí? y te revienta el cuadro. No es que te reviente el cuadro, pero cuando lo vas a sacar te puede llevar parte del material del cuadro. Eso, y si tú a un rodamiento no le dejas que le llegue a atacar el óxido, en caso de que no sea inoxidable, si es inoxidable, pues mejor. Aquí en Asturias los rodamientos inoxidables es lo que siempre se recomienda, porque esto se le hace mantenimiento y es eterno. Si tú no dejas que el óxido ataque el rodamiento, no vas a tener problemas. Otra cosa a tener en cuenta es cómo se instalan y se desinstalan los rodamientos. Tenemos las famosas prensas con sus casquillos a cada medida. Tenemos prensas específicas para ángulos complicados, que te dejan una parte hueca para poder trabajar en zonas que no apoya plano. Tenemos aquí de una marca de reciente introducción ahora aquí en Europa, que es la de Session Brasil, que tiene un catálogo tremendo de herramientas, tanto de rueda, pedalier, suspensión. Tiene una marca que está muy bien para tener en cuenta. Tenemos todos los tractores. Parecen pistolas. La virgen, pero ¿y esa caja la necesitan? Sí, para final pesan, ¿eh? Muchísimo. Están muy bien fabricados. Tenemos la mayoría de medidas y esto lo que hace es extracción y prensa. Hay ahí otra, esa roja y verde, que es la de Leonardi, que viene a ser lo mismo, pero Leopardi, idiota. un poco más pequeña. Y luego la extracción de rodamientos, que se puede hacer mediante prensas extractoras o con la famosa de impacto, en el caso de que ya vayan a ser para tirar a la basura. Esto no deja de ser un extractor de impacto de automoción, como el de automoción, que tiene todas las medidas. Expandes, impacto. Carbono e impacto son dos palabras que mal, ¿eh? Pero bueno, la verdad que trabaja bien esta. Sujetando todo bien, salen bien. Si está todo en buenas condiciones, sale bien. Si no, pues hay extractores que tiran de ellos, hacen más tracción y tiran de ellos poco a poco. Ceramic Speed y Cane Creek, no sé si alguna marca más, sacó ahora los SLT, creo que se llaman, que son los rodamientos que vienen con lubricación sólida. Es una pasta aceitosa, por así decirlo, que va dentro entre las bolas. Y tiene una peculiaridad, que es que cuando tú coges la bici por la mañana, no gira, está como dura la dirección. Necesitas un poco de movimiento a los rodamientos para conseguir que lubrique todas las bolas, porque como que se seca y quedan agarrotados. Eso consigue que no entre la humedad, que la grasa no se salga afuera, porque al final es una pasta dura, por así decirlo, y no, con los lavados y demás no se va. Entonces son unos rodamientos muy caros, con una tecnología nueva que está guay en ese sentido, pero que es intocable el precio. Es verdad que es un rodamiento que dura años. Es muy de tener en cuenta, porque si tú coges un pedalier del Randab, que vale 50 euros. Lo dice con desprecio. Sí, lo voy a tirar, ¿eh? Y te coges, no el inoxidable de enduro, el 4129, que es el equivalente a en inoxidable, te sale 50, y el que hablamos, el otro, el más económico, te sale en 120, un pedalier que te va a durar 4, 5, 6 años, frente a uno que te va a durar 6 meses, y otros 6 meses otros 50 euros, otros 6 meses otros 50 euros, en un año ya lo tienes rentabilizado. O sea, haciendo un mantenimiento bueno de ese RAM básico, haciendo un mantenimiento, compensa. Un mantenimiento del enduro es para la vida. Haciendo un mantenimiento del RAM aquí en sitios con mucha humedad, peta. Oh, sorpresa, un mecánico recomendando gastarse pasta. Bueno, en este caso no es mucha. Está bien. Ya, no, pero si es que además el pobre paga 2 veces. Si es que un 60% más, pero es para la vida.
guapo y el mountain bike, para que no hay nada mejor. A 3 horas que llovió, está esto que mete miedo. Vaya subida, amigo. Pero hay una bajada muy rica. Se me va a hacer de noche y me van a comer los lobos. Ahí los rodamientos. Ahí van. Durísimo, muy duro. Pero bueno, muy guapo también. Iván nos decía, sorpresa, el material bueno suele salir mejor siempre y cuando lo mantengas. Hablando de mantenimiento, ¿cuándo hay que meterle mano a los rodamientos, al pedalier, a la dirección para hacerle el mantenimiento? Y no acabar cagándola teniendo que cambiarlos, que al final es más dinero. A ver, es difícil la pregunta porque en cada sitio la historia cambiará, pero ¿cada cuánto o cuándo hay que hacer el mantenimiento? ¿Vale cuando empiezas a oír ruidos raros? Si suena malo. Ya, si suena ya cagada, a que tiene barro dentro, ¿no? Arenilla Suena y barro. un poco de arenilla, bueno. Pero si ya rasca, ya mal asunto. Ya es que ya hay óxido y pico las pistas por donde corre la bola. Entonces, ¿cada cuánto hay que hacerlo? No hay cifra. Depende del uso. Pero aquí puede salir 3 días hasta arriba de agua y tener que hacerlo. Claro, hay usos que es una bici de carretera siempre en seco, que esa no tiene problema, y luego hay bicis de montaña que están siempre en seco. Que al final es polvo. también, que claro, mucha arenilla, y luego está el barro este denso, está el barro licuado. Bueno, en Asturias tenemos un poco de todo, en zonas más del sur pues tienen más arena, tienen más polvo. Pero bueno, el polvo no es mucho problema porque al final si está todo bien lubricado con su grasa y tal, el polvo queda por fuera, pero adentro no llega. El problema es el agua. El agua entra, saca la grasa y termina por corroer todo. Hace unos días me criticaban mi forma de lavar las bicis. Uy. ¿Qué, con Si Karcher? estábamos últimamente es por criticarme todo. No, con la vaporeta. Que si el vapor, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Al final el vapor no entra a la presión que trabaja esa máquina, no entra. Y si le utilizas productos de limpieza de bici y utilizas agua destilada o la desmineralizada, esa agua no oxida. Es como la de la gasolinera que tienes, que lavas el coche y le usas esa. No te oxida ni discos, ni te oxida tornillería, ni te oxida nada. ¡Buah! ¿Qué es esto? ¡Oh, pena! Bosque de olivares al palco. ¡Buah! Esto era un senderín guapísimo. Pero tiento la pinta que llegaron los madereros y dijeron de sendero, nada. Cago en la mar, ¿y ahora por dónde era? Para que luego la gente diga, no, si es que aquí no hacéis medias, en Asturias hacéis unas medias de mierda. Será por algo, digo yo. ¿Y ahora por dónde? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Cómo llego yo caminando hacia abajo? Ay, JC, hacía tiempo que no te veníamos a ver, No nos olvidamos de ti, Que se te quiere un montón. Pasa que estás tan alto siempre, has de bajarte un poco. ¡Ah! Ruta terminada, allí queda JC y no se puede acabar una ruta en un sitio mejor que en este. Mirad para allá, Carlos Tartiere. Dios, qué guerra vamos a dar el año que viene en primera. Y a ver, había poco barro en la ruta, pero poco barro en Asturias y mucho barro para una bici. Ahora la historia. A ver, Iván, ilústranos. ¿Qué hay que hacer para limpiar esta bici? Para no joder los rodamientos y para que todo vaya como la seda. A ver, ¿la Karcher lleva tanto como dicen o no? ¿Bici nueva? ¿Qué hacemos aquí? La máquina de presión de la gasolinera, ¿sí o no? O sea, meterle ahí al merme, si, puro merme ahí al... Si le das, pero pues oye, desde aquí, ahí cae, un metro y medio. Metro y medio se va elevando y puedes acercar un poco más en ciertas zonas, pero para quitarle lo gordo. Al final yo siempre opto por dejar la bici sucia, dejar que seque, quitarle con algo suave toda la tierrilla y el polvo y pasarle un trapo con Silicon Shine o con el Bioprotect o cualquier producto de otra marca. Justo lo que hacemos. Sí. Yo el otro día salí con la mountain bike y paré en una gasolinera porque estaba de mierda hasta arriba, me metí en charcos pues hasta la mitad de la bici, vamos, horrible. Sí, el otro día puse un desagüe ahí para cuando venga la bici. y le metí en una gasolinera y le di con toda la maldad. Sí, eso es muerte.
Ya. Muerte para todo. Luego, es que tengo ruidos. No. Iván, estás hablando mucho, ponte a trabajar, joder. Vamos. Bueno, todo muy claro. Yo creo que Iván, para estas cosas, es un dios dorado, ¿eh? Siempre nos deja todo clarito, bien mascado y con una terminología apta para mortales, para ignorantes, para biquineros. Sí, la verdad que aprendimos latín con él, muchas gracias. En futuros vídeos se mostrará cómo se limpia un pedalier, cómo se deja un pedalier perfecto y cómo no hay que hacer las cosas, ¿eh? Eso va por mí. Venga, sean ustedes muy felices, dejen un comentario, un like, suscríbanse si es que no lo han hecho. Cuidaos, por Dios, que os queremos un montón, ¿eh? ¡Mua!